Hola, no creí que esto debiera esperar hasta el jueves y entonces estamos haciendo una nota al margen especial de El Rey va desnudo sobre lo acontecido en México, porque al hijo del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, si se puede decir esto, Andrés López Beltrán, le ha sido retirada la visa para entrar a Estados Unidos y la reacción del gobierno mexicano ha sido ideal para Estados Unidos. Vamos, no podía haberlo planeado mejor Marco Rubio si se hubiera sentado con todos sus asesores y decir: ¿cómo hacemos que reaccione el gobierno mexicano de la peor manera? Porque el gobierno mexicano ha reaccionado de la peor manera. La historia es la siguiente. Andrés Manuel López Beltrán estaba siendo investigado hasta donde sabemos por presuntas reuniones de él con miembros clave de un grupo llamado Los Chapitos, que es una de las fracciones en las que se dividió un cártel, que el cártel del Chapo Guzmán o el cártel de Sinaloa. Y entonces se le investiga supuestamente, insisto, supuestamente se le investiga por presuntos nexos con el narcotráfico en México, lo cual tampoco es nada especialmente extraño porque muchísimas personas del poder tienen inevitablemente, y aunque no esté demostrado, relaciones con el narcotráfico porque de otra manera no podrían operar. La fuerza, el poder que se le ha permitido que llegue a tener el narcotráfico, no solo por culpa de Morena, sino por culpa de todos los anteriores, y como quieras, pero la realidad es esa hoy, y es la realidad que gestiona Morena hoy. Si quieres operar políticamente, pues tendrás más o menos que llegar a algún acuerdo con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, o dejarlos vivir, o ser su cómplice directamente. No lo sabemos, hay casos en que sabemos que hay complicidad, pero bueno, el punto es este. El punto es que con esas supuestas investigaciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que le retiraba la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Y la reacción de Morena fue de agarrar la bandera y tirarse desde el castillo de Chapultepec a las profundidades del bosque, cosa que sabemos además que no ocurrió en la realidad. Bien. Patrioterismo, reclamaciones de una soberanía totalmente absurda y una absoluta falta de visión diplomática y de visión a largo plazo de los intereses fundamentales de México, que serían los que deberían primar por encima de los intereses de la familia López Obrador, de la familia López Beltrán, del partido Morena, de la mal llamada Cuarta Transformación y de toda la gente que se está enriqueciendo y volviéndose amos de los bienes inmuebles mexicanos con los puestos que les reparte Morena a diestro y siniestro. Los intereses de México debían estar antes, pero no estuvieron. Entonces, la primera reacción fue reclamar soberanía nacional. Mira, es una estupidez del tamaño del mundo. Estados Unidos es un país soberano, puedes odiarlos, puede caerte muy mal, puedes acortarte, puedes estar viviendo en la guerra de 1847-48 de manera permanente y soñar con que te devuelvan California, Nuevo México y tal medio país que se llevó a Estados Unidos en esa guerra. Pero Estados Unidos es una nación soberana y soberanamente decide a quién deja entrar y a quién no. Reclamar la soberanía mexicana para exigir que un gobierno extranjero, un gobierno que es relativamente hostil, no tan hostil como creían algunos, pero relativamente hostil, reclamar soberanía nacional para exigir que le den una visa a un personaje en concreto es absurdo. La presidenta lo llamó injerencista, cuando en realidad ella es la que está haciendo injerencismo al decirle a Estados Unidos: tú no tienes derecho a hacer esto. Vamos por partes además. Andrés Manuel López Beltrán ha sido señalado en numerosas ocasiones por distintos negocios, por lo menos sucios, extraños, raros. Usó a sus allegados, se supone, no se le ha demostrado nada, y esto quiero subrayarlo. Uno de los allegados, Andrés Manuel López Beltrán, Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy, dijo que admitió haber sobornado a los laboratorios encargados de certificar la calidad de la piedra para evadir las pruebas físicas y químicas, porque la piedra que se pone en la base de los rieles no es cualquier piedra, tiene que superar ciertas pruebas porque juega un papel muy importante en la ingeniería ferroviaria. Pero en un audio que se difundió, Salazar se burla diciendo de forma irónica: ya cuando se descarrile el tren Maya ya va a ser otro pedo. No se ha demostrado nada, pero no se ha investigado nada. Los indicios estaban allí, las grabaciones estaban allí, las personas estaban allí. No se ha investigado ni a Olán, ni a Salazar Beltrán, ni a nadie. Entonces puedes decir, efectivamente, no se le ha probado nada
a Andrés Manuel López Beltrán, pero tampoco se le ha investigado en nada. También se le ha vinculado a López Beltrán, se le ha vinculado sin que se haya demostrado nada, con la entrada ilegal de combustible en el país, pero lo están investigando, se supone, o lo deben estar investigando, sospechan de él en los Estados Unidos, debido a, y esto es información que viene de Estados Unidos, flujos de capital inexplicados y lazos supuestos con redes de infraestructura subterránea en el sentido de clandestina, que hizo que el Departamento de Estado hiciera una revocación de visa prudencial en contra de él. Las agencias financieras suelen usar este mecanismo cuando hay personas que tienen riquezas o conexiones financieras que se alinean con lo que sabemos que ocurre cuando hay enriquecimiento ilícito o relación con el crimen organizado. Nada de esto está demostrado, ¿vale? No está demostrado. Pero esto de hacer una carta de los gobernadores de Morena, todos ellos beneficiarios del enorme negocio en que se ha convertido la Cuarta Transformación, diciendo que la soberanía nacional estaba en peligro, es muy raro. Porque mira, hay otros 10 políticos de Morena, algunos enormemente importantes, todos relacionados por supuesto antes con el PRI, porque Morena sabemos que es el PRI 2.0, pero Américo Villarreal o Alfonso Durazo se les han retirado las visas y Morena ha mostrado, y está bien que muestre, una cierta inquietud al respecto de esto que se está haciendo con miembros destacados de su partido. Pero ninguno de ellos 10 forzó una reacción tan brutal, tan inmediata, tan de levantar la bandera y lanzarse a decir que la soberanía nacional está en peligro porque al hijo del expresidente le negaron la visa a Estados Unidos. Bueno, ¿y qué? Le negaron la visa a Estados Unidos. ¿Y él a qué tiene que ir a Estados Unidos? Tiene negocios, se dice que tiene negocios, nada está demostrado. Se dice que tiene multitud de bienes raíces, nada está demostrado, todo lo tiene utilizando prestanombres, que en México es una de las formas más eficaces de compadrazgo, y esa sí no la inventó Morena, siempre ha estado allí. Entonces, sabemos que tiene una fábrica de chocolates, que no sabemos con qué dinero compró, porque no ha trabajado en su vida. Tiene una marca de vinos, que fundó hace 5 años, y tiene un expendio importadora de vinos naturales con sede en Guadalajara. Son los negocios que tiene. Está muy bien que seas un empresario de éxito. Si me explicas de dónde salió el dinero para comprar tu empresa, porque uno que quiere ser empresario de éxito y dice voy a poner una fábrica de chocolates, te dicen ¿y dónde? Pues me la pongo en la cabeza, porque yo no tengo dinero para comprar ni el terreno, ni la edificación, ni la infraestructura, ni pagar los trabajadores, ni comprar los insumos y las materias primas necesarias para ponerme a fabricar chocolates, por mucho que me guste el chocolate. ¿Qué demuestra todo esto? Demuestra que no sabemos reaccionar que demuestra que el gobierno mexicano actual no sabe reaccionar ante Estados Unidos. Una nota diplomática de extrañamiento. No te estoy diciendo que estás violando mi soberanía y acabando con el país y vienes a invadirme. Y asegurar que es de carácter político la retirada de visa, sino una nota diplomática seria diciendo ¿me podrían explicar esto? Porque este ciudadano, igual que otros ciudadanos míos, pues han estado solicitando sus visas y cumplen con todos los requisitos que Estados Unidos establece para el otorgamiento de estos permisos de entrada. Es un principio. No es decir, estamos sufriendo una agresión por parte del maldito imperio, aunque lo sea. Y voy a lo importante. ¿Qué es de carácter político la revocación de visa? No lo sabemos. Aun cuando existan unas investigaciones reales, efectivas, sobre enriquecimiento ilícito por parte de este personaje, por la relevancia que tiene una dimensión política, querámoslo o no. El gobierno mexicano ha decidido que es 100% político porque nunca se ha demostrado nada en contra de Andrés Manuel López Beltrán, porque nunca se ha investigado nada de lo que se le ha acusado a Andrés Manuel López Beltrán. Partidos políticos y organizaciones lo han denunciado y la Fiscalía ha fingido demencia. Me dirán, es que lo denuncian por motivos políticos. Ya, y Morena también denuncia un montón de gente por motivos políticos y utiliza el sistema judicial del que se ha apoderado para tratar de silenciar periodistas e investigadores de todo tipo. Entonces, un poco de coherencia le habría dado dignidad al país ante algo que considera que es incorrecto, lo sea o no. Pero lo que más demuestra esto es el enorme peso que sigue teniendo Andrés Manuel López Obrador.
Cuando Plutarco Elías Calles se retiró de la política, trató de establecer lo que se llamó el maximato, gobernar de lejos. Problema que se encontró, se llamaba Lázaro Cárdenas del Río, quien dijo, es que cuando dicen que aquí mando yo, aquí mando yo. Pero en este momento la reacción brutal parece deberse no únicamente al hecho de que le retiraron la visa, no únicamente al hecho de que no hay acusaciones. Los Estados Unidos pueden retirar visas sin explicaciones, sin proceso judicial, como cree equivocadamente Claudia Sheinbaum. Pero no fue por eso, fue porque es el hijo del señor que sigue mandando. Por lo menos en cierta medida sigue mandando y sigue siendo el personaje clave alrededor del cual está girando toda la política del país. Y es una desgracia. El presidencialismo mexicano siempre ha sido una desgracia. Siempre, incluso con Lázaro Cárdenas del Río. El presidencialismo mexicano es tal que los contrapesos que la democracia supuestamente exige y establece y se estableció en la Constitución desde el 24 hasta la del 57 y la de 1917, son tres poderes iguales: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y en México tradicionalmente el ejecutivo ha primado por encima de los otros dos poderes y por lo tanto no tiene medida, no tiene control, no tiene absolutamente nada más que apoyo, psicofantes, montones de personas que dicen sí señor presidente o sí señora presidenta, no señora presidenta, lo que usted ordene, ejemplificado en una anécdota maravillosa de Alfredo Ruiz Cortines, que en alguna ocasión iba con su comitiva, porque todo presidente camina con una bola de inútiles a su alrededor, vienen corriendo y tenían que llegar a un lugar determinado, a un acto de estos en los que va el presidente para hacer creer que son importantes esos actos, y como llegaban tarde, Ruiz Cortines, que no traía reloj, dijo, ¿qué horas son? Y el señor que venía atrás de él dijo, las que usted diga, señor presidente. Si usted dice que son las 6 de la tarde, así sean las 12 de la noche, son las putas 6 de la tarde, porque así lo ha decidido el presidente. Y Ruiz Cortines era un presidente bastante discretito. El presidencialismo mexicano es un desastre. Es el peor enemigo de la democracia. La creación de instituciones independientes, a partir del movimiento de 1968, probablemente podríamos calcular, o por lo menos de los desastres posteriores, empezando por el Echeverriato, pero empezaron a detener, a controlar un poco el enorme poder presidencial. Todas esas instituciones las ha destrozado ya Morena, las ha destrozado Andrés Manuel López Obrador, las ha destrozado Claudia Sheinbaum y las han destrozado las huestes de lamezuelas que tienen a su alrededor. Y eran la esperanza de México para la democracia eventual, para una democracia funcional, para una democracia donde el gobernante rinda cuentas y no solamente decrete órdenes. El poder de López Obrador se ha notado en esta reacción brutal. A ver, López Beltrán, que no tenía ninguna carrera política, de pronto estaba en un puesto altísimo dentro del movimiento de Morena, del partido, y en mayo renunció a esa importante, la segunda posición más importante de cualquier partido, secretario de organización, para presentarse como diputado federal por Tabasco. Y está en campaña, aunque no debería estar en campaña, es otra historia, pero está en campaña por una diputación en Tabasco. El que él sea tocado y el que su padre no haya dicho demasiado, pero todo el resto del gobierno haya reaccionado como si hubiera habido una invasión territorial por el norte del país, por las huestes de Donald Trump, es no solo ridículo, pone a México en una posición de absurdo ante la comunidad internacional. ¿Cómo que reaccionan así? No es una defensa de Estados Unidos la que estoy haciendo, por favor, que no faltan idiotas que luego ven esto. Estados Unidos puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Lo está haciendo por motivos políticos? Muy probablemente, o por lo menos en parte por motivos políticos. Lo está haciendo porque México a veces reacciona de una manera muy verbalmente agresiva contra Estados Unidos, aunque al final haga lo que ordene Donald Trump, como lo hizo López Obrador y lo ha hecho Claudia Sheinbaum. Da igual. No es... el hecho de que Donald Trump pueda ordenar esto y se haga es absolutamente inaceptable, pero un país, una nación soberana
que tiene relaciones diplomáticas con el que le está ofendiendo de alguna manera, no puede reaccionar como un grupo de animalistas porque mañana hay una corrida de toros. Y el problema es el problema es que México ha dado pie a esto desde antes. Y hay un caso, el caso de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos en 2020 por cargos de narcotráfico. Dadas los convenios judiciales que hay entre México y Estados Unidos, fue devuelto a México para ser procesado y encarcelado aquí. Si a ti te detienen en un país que tiene relaciones diplomáticas con el tuyo, tú puedes pedir compurgar tu pena en tu país. Cienfuegos fue llevado a México, en México fue absolutamente exonerado, no pasó por la cárcel y todavía en 2023 el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, lo condecoraba. Tú ponte en Estados Unidos sin ser trumpista, sin ser Marco Rubio, sin ser el nazi Stephen Miller, y di qué tanto puedes confiar en México para la lucha contra el narcotráfico si cuando tienes detenido a uno y se los entregas le acaban poniendo una medalla. Este es el tipo de cosas que se hacen cuando no entiendes cómo funciona la legislación internacional y las relaciones diplomáticas. La absurda reacción de México debilita la posición internacional del país, incluso ante sus supuestos compañeros, colegas o aliados que se encuentran además en una posición bastante difícil. Las diversas dictaduras marxistas que tienen poco que ver con México, o algunos países más con gobiernos mucho más tendientes a la socialdemocracia, como es el caso de Lula, pero que se ven en un momento dado comprometidos por las reacciones absolutamente viscerales, no pensadas, no asesoradas de México. ¿Dónde están los grandes diplomáticos que tuvo México? Los grandes diplomáticos que organizaron, no sé, la llegada de los refugiados españoles en 1939, 1940 a México. ¿Dónde están los grandes diplomáticos que sacaron a los refugiados de Chile, a los refugiados de Argentina? ¿Dónde están los grandes diplomáticos que supieron mantener a flote a un país que no es una potencia ni militar, ni económica, ni de ningún tipo, que tiene la desgracia de tener la única frontera del primer mundo con el tercer mundo, y además es una frontera larga y porosa? Y tuvimos grandes diplomáticos que lograron más o menos defender eso. Pero empezaron a llegar gente como Castañeda y su cenas y te vas, o su jugueteo entre las estatuas de terracota de los guerreros de Xi'an, y empezamos a tener un ridículo diplomático que en nada sirve a los intereses del país. Y cuando digo los intereses del país, no hablo de los intereses de López Obrador, no hablo de los intereses de Sheinbaum, no hablo de los intereses, por supuesto, de Morena, su cuarta transformación y su enorme corrupción, sino los intereses de cada uno de esos mexicanos a los que su país no les ha permitido ganarse la vida honradamente dentro de él, y se han tenido que ir a Estados Unidos a trabajar, a vivir y ahora a aguantar a Trump porque México no les dio patria. Porque patria es donde te ponen de cenar. Y eso no lo han olvidado los gobiernos siempre, con los mexicanos más pobres, con los mexicanos más desprotegidos, que siguen siendo las víctimas número uno de todos los gobiernos que hemos tenido, desde tiempos probablemente de Cacamatzin o de Tizoc o de Moctezuma I. Pobre país, de verdad.